la autoridad de Jesús. Juan capítulo 5, versículos 19 al 23. Hay un contexto, vamos a ponernos en contexto. El Señor viene haciendo milagros. Si ustedes ven un poquito antes, está el paralítico de Betsaida. El Señor lo había sanado, los judíos mirando, todo convulsionado. Miraban este poder, miraban estas sanidades en gente que ellos conocían de toda la vida. No era que aparecía uno enfermo, no, que lo habían visto enfermo siempre. Es como si nosotros acá en el barrio vemos a alguien que está paralítico y hace 20 años que lo vemos, y un día agarra la silla de ruedas y la lleva y camina, le lleva en la mano, ¿no? Uno dice, lo conocía, no es que era persona que decía, bueno, ¿viste quién es? No, era el Señor seguía obrando con poder. Estamos en Juan 5, y si ustedes ven el versículo 16 de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 5, dice: por esta causa los judíos perseguían a Jesús. ¿Y qué procuraban? Procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces el Señor hacía estas cosas en un día que ellos pensaban, a partir de una religiosidad, ¿no?, de sacerdotes, de fariseos, de rabinos judíos, que habían hecho una interpretación de este mandato del sábado, ellos lo seguían respetando en este tiempo. Y había puesto un montón de cláusulas, con un montón de rudimentos del mundo, de hombres, con leyes, con provisiones, y esto no era así. Ellos habían dado a la ley una interpretación errada. Y nunca interrumpieron ahí en ese tiempo, nunca interrumpieron el perseguir a Jesús. No era una... ahí perseguían. El verbo es un verbo en griego que tiene que ver con siguieron persiguiendo. No es que, bueno, en algún momento lo veían y hacían una oposición al Señor, sino que lo siguieron persiguiendo siempre hasta que lo mataron, ¿no? Era una persecución constante. Fíjense en el versículo 17, estamos en Juan 5, y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El Señor no quebrantó el día de reposo. Ellos decían que, y acá está el argumento de terceros, que quebrantaba el día de reposo. Por esto mismo, porque decían que había cosas que no se podía hacer el día de reposo, cuando el día de reposo era solamente que un día que el Señor dijo: santifíquenlo. ¿Qué quiere decir santifíquenlo? Sepárenlo. ¿Para qué? Ténganlo separado. ¿Para qué? Para adoración, para adorar a Dios. Estaba en un contexto de adorar a Dios, porque hay en Éxodo 20, para proclamar en esa adoración a un Dios creador, a un Dios creador de todo. Después se lo vinculó también a la Pascua, a la liberación. Era un día para alabar a Dios, para hablar y dar testimonio de su carácter, de su poder. Era un día para ejercer piedad, misericordia. Había que reposar de las obras lucrativas. De las únicas obras que había que reposar eran las que estaban relacionadas con algún lucro, con alguna ganancia. Pero los fariseos, los judíos, lo habían llenado de estas cláusulas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios
como debería ser entendida. Anote, yo le voy a decir que anoten, ¿no? Varía un poquito más rápido porque quisiera terminar con el mensaje hoy, para no hacerlo en 2 veces. Anote por favor Isaías capítulo 40, versículo 28, y yo les digo lo que dice: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Ven que no se fatiga? Y acá el Señor, mientras está dando el testimonio, está diciendo, sigue afirmando que es Dios. Sigue afirmando y sigue tratando de hacer entender lo que no querían entender ni lo que no querían ver en Jesús de edad. Y porque dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué está diciendo? Yo trabajo siempre, porque soy Dios, ¿no? Dios Hijo, con mayúscula. Yo trabajo siempre, mi Padre también trabaja. Y esto lo sabían. ¿Por qué se creen que procuraron matarle? Porque lo sabían, porque entendían y eran estudiosos, aunque tergiversaban la palabra, pero eran estudiosos de la palabra. Y cada detalle que el Señor decía, ellos lo entendían tan bien que procuraban matarle. Anote Salmos 121, versículos 2 y 3. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Ve que no se duerme, no necesita descansar Dios. Y el Señor Jesús le está diciendo esto: mi Padre trabaja y yo trabajo. Ahí trabajo, está presente, sigo trabajando y seguiré trabajando y venía trabajando. Él está dando cuenta de su deidad en cada palabra que está diciendo. Y si nos vamos un poquito más adelante, en el versículo 18, dice así la palabra de Dios: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo que levantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hay propio, en la traducción al griego la palabra es idios, es un propio en el sentido particular y peculiar de Jesús. El propio es ahí solamente un Padre en relación a Cristo. Mi propio Padre, no mi Padre. Y los judíos decían que Jehová era su Padre, pero ahí le está diciendo, no, es mi Padre, exclusivamente, con un carácter podemos llamarlo de propiedad, o más que de propiedad, de igualdad. Mi propio Padre es mi Padre. Y esto lo entendían. Y por eso, ¿y por qué dice? Porque se hace igual a Dios. Porque habla de mi Padre como un Padre singular. Un Padre de Cristo. En igualdad de condiciones y con igual naturaleza y sustancia. Un Padre propio de uno, no de todos. Singular. Claro. Al escuchar esto, imagínense. Quería matarlo. Es fácil. Después la mataron. No lo mataron, el Señor entregó su vida. Estaba dentro del propósito de Dios. Y aún ni el impío se salva, ¿no?, de los propósitos del Señor. Los utiliza para cumplir el propósito suyo. Una vez que sabemos el contexto, entonces sí, ahora entramos en la lectura del 19 al 23 de Juan capítulo 5, 19 al 23. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida,
así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y acá hay un motivo porque todo el juicio dio al Hijo. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Hermoso, gloria a Dios. De cierto os digo, es una afirmación que ellos entendían bien en la cultura. Miren, de cierto os digo, miren, lo que les estoy diciendo es la verdad. Ellos lo entendían así. Nosotros vemos de cierto os digo, pero eso tenía una connotación especial. De cierto os digo, miren, lo que les estoy diciendo esto es verdad. Asegurando y confirmando, lejos el Señor de dar alguna muestra de que él se había equivocado, ¿no? O que tenía que hacer algún tipo de corrección. Ahora el Señor con mucha más fuerza va a confirmar su deidad. Jesús nunca actuó en oposición al Padre por su unión inseparable con el Padre. Jesús nunca actuó en manera aislada o contra los propósitos del Padre por su unión eterna con el Padre. Y tampoco puede hacer nada solo por su unión única y eterna con el Padre. Estas palabras, cuando el Señor está hablando, no están hablando de que tiene una debilidad o un límite o falta de poder para hacer algo, porque Él creó todo de la nada. Lo leímos hace un rato. No está hablando, mire, yo no tengo el poder suficiente para hacer las cosas por mí mismo. No está diciendo esto. Y lamentablemente la interpretación de muchas religiones y sectas empiezan a tergiversar esta palabra y algunos otros versículos también. Implica una unión indisoluble con el Padre. Un Dios manifestado en tres personas. Un Dios, pero manifestado en tres personas. Me gustaría que vayamos nuevamente a Juan 1:1. Del 1 al 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahí el logos, verbo es logos. ¿Sí? ¿Y qué dice? Y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo qué era? Era Dios. Este era en el principio con qué? Con Dios. ¿Quién? El verbo, el logos. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron y sin Él nada de lo que ha sido hecho. ¿Por quién? Por el verbo, por el logos. El verbo, la palabra, tiene poder. La palabra de Dios decreta, el único que decreta sale de su boca. En los finales tiempos o últimos tiempos escatológicos, en los últimos tiempos, ¿qué dice la palabra? Dios va a luchar con la espada de su boca. Él decreta, Él dice y hace y pasa. ¿Quién? El verbo. Y Jesús le quiere hacer entender esto a los que están oyendo. Y no quieren entenderlo porque no quieren verlo. Y en el versículo 4 de 1 Juan dice, y en él estaba que la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién? En el verbo, en Cristo, en Jesús. Dios hecho hombre, Dios se encarnó. Acompañé, hermano.
Anote por favor Hebreos capítulo 1 versículo 3. Hacemos referencia un poquito al 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿sí?, a quien constituyó que heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, por medio de él, ¿no? Acá es, ¿y por quién? Es por medio, ¿sí? Y en el versículo 3, el cual, y acá sí prestamos atención, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de su esencia, de su ser, es lo mismo. Este me encanta. Y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder o con el poder de su palabra, es lo mismo en las versiones, otras versiones es con el poder de su palabra. Entonces el Señor me está diciendo, miren, no es que yo no puedo hacer nada por mí mismo porque no tengo el poder para hacerlo, el poder en mí mismo, porque yo soy de la misma sustancia del Padre. Y porque mi palabra, con mi palabra sustento todas las cosas. Él está tratando de decir esto. Hoy no nos está diciendo a nosotros, que lo sabemos, ¿no? Pero a veces perdemos la conciencia de esto, ¿sí?, de su potestad, de su autoridad. Cuando tememos, cuando viene un problema y empezamos medio a tambalear, una tormentita, pensemos en esto, ¿no? Porque Él es el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Es imposible que el Hijo juzgue, quiera, testifique, enseñe algo sin el Padre. Fíjense Juan 5:30, un poquitito atrás, un poquitito más atrás. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Ves que dice mi juicio es justo? ¿Qué más justo que el juicio de Dios? ¿Por qué es justo? Porque Dios. Seguimos entonces en Juan 5. Fíjense que dice que Él también lo hace el Hijo igualmente. O sea, Él hace lo que hace el Padre de la misma manera, ¿no? Todo lo que el Padre hace, estamos en el versículo 19, todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo. ¿Cómo? ¿De alguna manera diferente? No, ¿cómo lo hace? Igualmente. Él hace lo mismo que el Padre, de acuerdo al ejemplo del Padre. Si Jesús hace lo que el Padre hace, Jesús es Dios. Amén. Anote por favor, sí, no se lo olvide, principalmente cuando tenemos que dar cuenta y nos piden, nosotros tenemos que estar listos mansamente para dar testimonio de esto. Romanos capítulo 9, versículo 5. De quienes son los patriarcas, acá está hablando de los descendientes, dice, o sea, está diciendo, mire, los israelitas son descendientes de los patriarcas, ¿no? Un poco más fácil, pero les leo en la Reina Valera. De quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tiemblan algunos cuando leen ¿no? Romanos, este versículo Romanos 9:5.
Porque claro, vino Cristo, el cual es Dios, por sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Hermoso. Pastor, ¿por qué decimos que Jesús es Dios? Porque dice la Biblia. Amén. Si Jesús hace lo mismo que el Padre, Jesús es Dios. Porque acá nos dice que lo hace igualmente. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Primero, el Señor dice, o había dicho, que Él hace lo que ve hacer al Padre. Ahora dice, como el Padre ama al Hijo, le muestra todas las cosas que Él hace. Hay una diferencia, porque hay una confianza, hay una cooperación, una unión inseparable. Todas las cosas se las muestra el Padre. Pero Él, un poquito antes, dice, yo hago lo que veo hacer al Padre. El Señor está hablando como Dios, ¿sí? Y ahora está en una naturaleza humana, pero también es Dios. Esa unión hipostática, ¿se acuerdan? Que hablamos. No mitad hombre y mitad Dios. Dios y hombre. Todo Dios y todo hombre. El Hijo tiene un continuo. Si Él hace lo que hace el Padre, ve lo que hace al Padre, y el Padre le muestra a Él todo lo que debe hacer, todo lo que hace, indudablemente el Hijo tiene un continuo acceso al Padre y al cielo. Porque a Dios nadie le vio. ¿Cómo vimos hacer a Dios algo? Si nadie, si dice que no, a Dios nadie le ha visto. Porque Él es espíritu. Pero Jesús entiende y sabe lo que hace el Padre por su íntima comunión y eterna comunión con el Padre. Tiene un completo de conocimiento de lo que ocurre en el cielo, porque Él ve lo que hace el Padre y el Padre le dice todo lo que hace, y Él hace lo mismo que el Padre igualmente. Wow. Ahora, y mayores obras, ¿ves que dice mayores? ¿No? Y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros que se maravillen. Muchos se maravillaban, pero no creían. ¿Cómo nos cuesta a veces? Nosotros nos maravillamos, ¿no? Inclusive ahora que estamos leyendo esta porción de la palabra, nos maravillamos. Y muchas veces vemos actuar al Señor, vemos actuar al Señor con poder en otras vidas y decimos, wow. Pero aunque nos maravillamos, ¿cuántas veces dudamos? Hablábamos el otro día en la reunión de la fe, ¿no? ¿Cuántas veces tropezamos? ¿Cuántas veces decimos esto que yo no lo quiero? Y esto es dudar del Señor y de Dios. Ellos se maravillaban, pero no creían. Es más, cuando se maravillaban decía que las obras eran de parte del diablo. Y mayores obras de las que vienen viendo, la que levantó al paralítico, mayores que estas. Y en el versículo 21 y 22 nos da la respuesta. ¿Cuáles son las mayores? Y habla de resucitar a los muertos y el juicio. Estas son las mayores. La de la resurrección de los muertos y la del juicio venidero. Está a cargo el Hijo. El Hijo con mayúscula. Hubo
una resurrección en la palabra, sí. Elías y Eliseo habían, atentos, resucitado por medio, y eran mediadores del poder de Dios, ¿no? A la hija de la viuda de Sarepta, ¿no? Y al hijo de la Sunamita, que habitaba en Sunem, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero eran solo mediadores. Acá el Señor está diciendo que tiene autoridad para dar vida a los que quiere, a quien quiere. El poder de Dios fue manifestado y fue obrado por medio de Elías y Eliseo en un momento en el Antiguo Testamento, pero eran solo mediadores. Pero él habla de su autoridad para dar vida a los que quiere, ¿ven? Y mayores obras que estas mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y en el 21 de Juan 5, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Hermoso. ¿Y qué incluye también esta vida? La vida espiritual, la vida de resurrección. Ha resucitado, sí, el Señor ha hecho milagros, pero también hay una resurrección futura. Cuando levanta nuestros cuerpos, si es que estamos muertos, levanta, nos resucitará y estaremos reinando con Él una eternidad. Pero también habla de la vida espiritual, de la resurrección espiritual, cuando nosotros creemos en Cristo y estamos muertos en nuestro delito y pecado, y hay una resurrección espiritual, porque nos da su espíritu, y de pasar pasamos a estar vivos espiritualmente después de haber estado muertos espiritualmente. Porque estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Y es la vida quien quiere, porque es Dios. Él vino a la cruz para esto, para dar vida espiritual, para salvarnos, para que podamos reconciliarnos con el Padre, por medio de Jesucristo. Solo por medio de Jesucristo. Anote, Juan 11:25, capítulo 11, versículo 25 de Juan. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero yo soy la resurrección y la vida. Wow. Gloria a Dios. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio a quien lo dio, todo el juicio dio al Hijo. Hijo con mayúscula, ¿no? Un juez justo. ¿Ven que dice todo el juicio? No es algún tipo de juicio, todo el juicio. El amor, por eso debemos hablar del amor de Dios y de la justicia de Dios. No solo del amor de Dios, porque Él es un juez justo y Él es amor, pero es juez justo. Si Él es juez justo, tiene una justicia perfecta. Salmo capítulo 7, versículo 11. Salmo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío. ¿Cuándo? ¿Algunos días? No, contra el impío todos los días. Pero juez justo. Y Él dio todo el poder de juzgar ¿a quién? Al Hijo. Cuando venga en gloria, ¿no? Su segunda venida, con poder. Vino como siervo, vuelve como juez. Y Él dice algo acá, que le dio toda la autoridad al Hijo para algo. ¿Para qué? El 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Cómo duele a veces? Uno entiende que es desde la ignorancia, ¿no? Teológicamente hablando y doctrinalmente hablando. ¿Cómo duele cuando a veces tienen a nuestro Señor Jesús como un profeta, como alguien creado, como alguien, uno más, un hijo como yo, hermano? ¿Cómo duele cuando defenestran y cuando denigran a nuestro Señor Jesús, que es Dios?
porque es Señor, con mayúscula. Solamente eso ya nos da la certeza en la Biblia que es Señor, con mayúscula. Y sin embargo hay que oír eso, ¿no? Pero debemos llevar luz, debemos llevar el Evangelio. Y el que no honra al Hijo no honra al Padre. Vieron, y el gran problema de las religiones que estamos hablando, de algunos argumentos, es que quieren honrar al Padre sin honrar al Hijo. Ellos querían honrar al Padre matando al Hijo. Y esto era inaceptable. Porque el que no honra al Hijo no honra al Padre. Señor, al Padre, Jehová, pero no honra al Hijo. Está perdido. Porque Él dio al Hijo toda la autoridad para juzgar. Y ve que dice, ¿cómo? Que todos honran al Hijo. ¿Cómo? Igual. Como al Padre. Igual al Padre. Como honran al Hijo, tienen que honrar igual al Padre. Igual que al Padre. Porque tiene el Hijo toda la autoridad de juicio. De juzgar. Y vamos terminando. Y mire, en un momento el Señor dice, el Padre dice, mi honra no la compartiré con otro, o mi honra no la daré a otro. Acompáñame a Isaías 48, anote Isaías 48, 9, acá hasta el 11, está hablando de una reprensión del Señor Israel. Y le está diciendo algo muy pesadito, muy importante. Isaías 48, 9. Por amor de mi nombre, escuchemos y después ustedes anótenlo y transitémoslo juntos. Por amor de mi nombre diferiré, es decir, contendré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. ¿Ves por qué no lo destruyen? Porque está hablando de la infidelidad. Para alabanza de él. ¿Sí? Para alabanza de él. Para no quedar defenestrado su nombre ante todo lo pagano. 10. He aquí te he purificado y no toma plata. Te he escogido en horno de aflicción. No nos había purificado, no quería purificar, pero no se purificaba, no había purificación. Pero sí los puso en horno de aflicción, para que aprendan, para que a ver dónde está ese corazón, como hace con nosotros. Y el 11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado, es decir, difamado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. ¿Ves que no la da a otro que no sea Dios? ¿A quién se la dio hace un ratito que estamos hablando? Al Hijo. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Honrenlo igual que el Padre. Hermosa, ¿no? El Señor, cuando restaure la nación de Israel, acá está hablando de Israel, Él va a ser el único que tiene el crédito y el honor de esa restauración. Y mi honra no la daré a otro. Pero, pastor, en Juan 5, versículo 23, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que le envió. Gloria a Dios. Uno a veces quiere explicar esto a aquellos que no creen aún en el Hijo. Oremos para que el Señor obre en esos corazones. Bueno, depende de nosotros. La salvación depende del Señor, pero nosotros somos instrumentos para llevar este conocimiento, esta luz que es el Evangelio. Honremos al Hijo como honramos al Padre. Honramos a Jesús cuando tenemos vidas que agradan a Él, cuando pedimos perdón, cuando nos arrepentimos realmente, nos arrepentimos genuinamente. Cuando nos apartamos de fornicación, cuando matamos las pasiones en nosotros, porque las pasiones fueron crucificadas, fueron clavadas en la cruz, nuestras pasiones por el Señor. Nos honremos, respetemos, demos gloria, tengamos unas vidas que
que muestren, que sean testimonio de nuestra honra a Dios. Hermanos, no que seamos perfectos, que tengamos una vida cristiana de reconocimiento de pecado por medio del Espíritu que nos hace saber que somos pecadores, de pedido de perdón, de arrepentimiento genuino y de obediencia a Dios. Que tengamos vidas piadosas, respetemos, honremos al Hijo como al Padre. Estamos honrando a Dios. Amén. Hay algo que modificar en nuestra vida que yo estoy sabiendo que no estoy honrando al Hijo. Hay algo. Modifiquémoslo. Hay cosas que el cristiano no debe ver, hay cosas que el cristiano no debe oír, hay cosas que el cristiano no debe decir. Basta de mirar lo que no debemos, hermanos, por favor. Basta de decir lo que no debemos, que no salgan palabras corrompidas de nuestra boca. Agrademos, honremos al Hijo. Y esto lo decimos porque para nuestro bien. No es una sentencia moralista. Esto es mucho más. Desagrademos al Hijo, honremos al Hijo para que nos bendiga. Pensemos en esas cosas que debemos modificar, que debemos modificar no por mérito propio, pero que tenemos que acercarnos a Dios para decir: Señor, yo sé que hago, digo, miro esto, esto no es lo que a vos te agrada. Pidamos su guía, dependamos de Él. Para nuestros vínculos, para todos nuestros vínculos, para todo lo que hacemos, que puedan ver reflejado en nosotros a Cristo, poquito. Padre Santo, Dios mío, gracias por tu palabra. Dios mío, gracias por tu Hijo Jesús, el Verbo hecho carne, Señor. Dios mismo encarnó y estuvo entre nosotros, Señor, y fue a esa cruz, Padre Santo. Gracias porque esa sangre perfecta de tu Hijo Jesús, Señor, a quien le diste todo el juicio para juzgar, nos reconcilió contigo, Padre. Cuando depositamos nuestra fe y nuestra vida en Jesús, nosotros nos quedamos en tus brazos, Padre Santo. Nuevamente te queremos dar gracias por tu Hijo, gracias por la entrega de tu Hijo en esa cruz. Nosotros queremos seguir caminos bendecidos por ti, Padre Santo. Queremos obedecerte, queremos honrar al Hijo, queremos honrar a Jesús. Gracias nuevamente, derrama bendiciones sobre nosotros, danos esa claridad, ese discernimiento para la sana doctrina, Dios mío, para vivir como Dios manda, como tú quieres, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermano.